vamos a entrar a la tercera mesa de discusión sobre televisión pública. En esta ocasión se llama Nueva Televisión, Nuevos Televidentes. Vamos a comenzar presentándoles algunas semblanzas de los participantes. Ella es Nadia Giuffrida, es CEO de Dextro LLC de Estados Unidos. Nadia Giuffrida, CEO de Dextro LLC, Estados Unidos. Desde muy joven se convirtió en empresaria hasta fundar Dextro LLC, empresa de capacitación y tecnología que asesora a gobiernos latinoamericanos y empresas privadas, de la cual ahora es presidenta. La empresa que lidera realiza análisis de procesos administrativos, organizacionales, así como estrategias de crecimiento, rentabilidad y desarrollo profesional. Dextro LLC es reconocida internacionalmente por generar un sistema de contenidos educativos en español, empleado por más de 500,000 empresas en América Latina. Su trabajo la ha llevado a asesorar al gobierno estadounidense y a algunos latinoamericanos e impartir conferencias a estudiantes y empresarios, así como a ser miembro honorario del directorio Cambridge Who is Who. Además, fue galardonada con el Women of Distinction Award de la Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de Negocios y con el Professional of the Year Award de Pinnacle. Vamos a presentarles esta semblanza del psicoanalista y médico psiquiatra David Bernardo Sidlo. David Bernardo Sidlo Con, médico psiquiátrico y psicoanalista, México. Es director de la Clínica de Trastornos Alimenticios y Obesidad Infantil del Centro Neurológico ABC, miembro de la Academia de Trastornos Alimenticios AED y del Colegio Americano de Psiquiatras. Sus reconocidos trabajos de investigación han merecido el apoyo gubernamental, de instituciones privadas y de diversas organizaciones. En 2010, su trabajo fue reconocido como el mejor programa de prevención juvenil, otorgado por Consultant Associates, USA. David Bernardo Sidlo Con ha trabajado en México y Estados Unidos, junto al equipo de la Universidad de Yale. En el año 2000, fue reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su trabajo en el National Center of Children Exposed to Violence. Bienvenidos a este segundo encuentro internacional de comunicación de televisión pública organizado por Canal 22 desde la ciudad de Puebla. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes y antes que nada de presentarles a Nadia Giuffrida y al doctor David Sidlo. Luego voy a decir algunos datos breves sobre ellos, pero sobre todo porque vamos a hablar de un tema que creo que es apasionante, que es la exploración de lo que es el nuevo televidente en la televisión del siglo XXI, y estamos hablando del efecto de la transición digital. Y para ello, pues, vamos a tener estos grandes expertos. Nadia es directora de Dextro LLC en Estados Unidos, que ha desarrollado un sistema de administración de contenidos empleado por más de 500,000 empresas en América Latina y es a nivel mundial el recurso, digamos así, el espacio en donde se da la posibilidad de mayor amplitud de contenidos educativos en línea en español. Nadia ha asesorado personalmente al gobierno de Estados Unidos y también su labor con gobiernos en América Latina ha llevado a la gestión de capacitación de gran escala y esfuerzos educativos para disminuir el desempleo, la dependencia, las drogas y el crimen. Le damos la más cordial bienvenida a Nadia. Gracias. Y brevemente también les voy a hablar de quién me acompaña también aquí, mi gran amigo el doctor David Sidlo, médico, psiquiatra y psicoanalista, jefe de psiquiatría del Centro Neurológico del Hospital ABC, director del Comité de Asociación Psicoanalítica Internacional. Él participó, esto es bien interesante, en la coordinación de trabajos con niños después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y desde 2003 hasta la fecha ha participado en 13 proyectos con apoyos gubernamentales de fundaciones privadas, ONGs, para realizar investigación, entre otras, si no me equivoco, David, también en Ciudad Juárez has llevado a cabo una labor muy importante. Cabe destacar que junto con el equipo de la Universidad de Yale
obtuvo el reconocimiento otorgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el trabajo realizado en el Centro Nacional para Niños Expuestos a la Violencia. Y entonces esto nos está hablando de la gran capacidad que tenemos de nuestros dos amigos expertos para hablar precisamente de qué es el televidente en el siglo XXI. A veces se nos olvida que televidente casi es sinónimo de telépata, porque es la posibilidad de ver a distancia. Lo que nos impiden las montañas, lo que nos impiden las paredes, precisamente es salvado por las ondas electromagnéticas y de repente tenemos la posibilidad de ver lo que está sucediendo a distancia. Y por supuesto esto afecta profundamente nuestra percepción. Si lo aunamos al problema de que estamos también en una gran transición digital en donde esas pantallas de televisión que nos hacen ver lo más lejano en la cercanía de nuestra televisión empieza a adentrarse a nuestro teléfono celular, empieza a adentrarse a nuestras tabletas, a nuestras pantallas de computadoras. Estamos viendo que hay precisamente una revolución de los modos con los que estamos viendo la televisión. Y en este marco cabe destacar algo que decía el poeta Antonio Machado. Él decía, el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve, es ojo porque te mira. Y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Quién es este televidente en el siglo XXI sujetado a estas transiciones digitales? ¿Qué pasa con ese ojo? Y David, lo primero que quisiera preguntarte precisamente es ¿qué investigación se está llevando a cabo que nos habla de cuáles son las capacidades cognitivas, qué ocurre en el cerebro de los nuevos televidentes? Muchas gracias, Pepe. La verdad es que lo que las neurociencias han estado investigando en los últimos años es espectacular y es asombroso. Hoy en día tenemos maneras de investigar lo que está ocurriendo en el cerebro, sea la actividad que sea la que está realizando el ser humano. Si ustedes lo piensan, el cerebro de un bebé cuando nace se triplica en volumen en los primeros 2 o 3 años. Es el único órgano del cuerpo que genera este crecimiento desmedido. Y este crecimiento básicamente está dado por las interconexiones que se van dando en el cerebro a lo largo del tiempo. Estas conexiones siempre están definidas por la experiencia. Es la experiencia la que define la manera en la que la genética se va a manifestar y va a conectar el cerebro. Muchas de las investigaciones que tenemos hoy en día son alarmantes. Por ejemplo, hay varias gentes en Estados Unidos y en Europa que han estado investigando qué ocurre cuando los niños ven una pantalla televisiva antes de los 2 años de edad. Y para esto quiero decir que 40% de los niños ven una pantalla antes de los 4 meses y cerca del 90% antes del año. Y lo que ocurre cuando un niño ve una pantalla plana con una serie de estímulos auditivos y visuales es que las conexiones que va a generar, que ya dijimos que es la época más importante en que se dan estas conexiones, son conexiones erráticas. Va a quedar conectado de una manera que además va a permanecer por muchos años, no necesariamente para toda la vida, pero por muchos años, va a generar unas conexiones que no le van a permitir necesariamente desarrollarse bien más adelante. Hay muchísimos estudios que hablan de niños que han estado expuestos a la televisión antes de los 2 años y que tienen problemas de lenguaje, problemas cognitivos, problemas de memoria y problemas de conducta posteriormente. Vamos a seguir explorando esta línea de investigación que es tan importante para conocer el ojo que está precisamente viéndonos, porque es ojo porque nos ve. Y en este marco, Nadja, fíjate que algo muy interesante es que tú desde el punto de vista de la demografía y las estadísticas estás también penetrando a esa mente que queremos imaginar, que es la mente del televidente, ese que nosotros no vemos, porque cuando estamos comunicándonos por la televisión es un ente invisible y que sin embargo es un ente real, es el que nos está observando. A través de las estadísticas, a través de la demografía, también surge un retrato muy interesante de cómo baila ese ojo, ¿no, Nadja? Así es. Nosotros básicamente estudiamos diariamente, te puedo decir, Pepe, ese ojo que está del otro lado, ¿no? Yo quisiera romper con el esquema televisivo un poco el día de hoy y nada más para hacer un rápido muestreo, pedirle a nuestra audiencia en vivo que si tiene menos de 33 años se ponga de pie. Nada más para que veamos cómo funciona el bono demográfico y por favor
Los que no tengan menos de 33 años, aunque quisieran ponerse de pie, no se pongan de pie. Quisiera que levantaran su mano izquierda, por favor, en el mayor silencio posible, porque estamos transmitiendo. Para dos de ustedes, la otra izquierda. Ok. Quisiera que se sentaran todos aquellos que traen reloj de muñeca. Bueno, vimos que la mayoría se quedaron parados, ¿no? Este es el nuevo televidente. Es un televidente, voy a hablar un poco de ustedes, todavía no se sienten, por favor. Es un televidente que está acostumbrado a mecanismos multifuncionales. Por una cuestión darwiniana, más que por una influencia, desde mi perspectiva tecnológica necesariamente, ¿no? Cambiante. Entonces, ¿qué es lo que hace en este nuevo televidente y cómo interactúa con nosotros? Yo creo que es digno de estudiarlo un poco más para poder llegar a ellos a través de los contenidos que van a pues, dictar el futuro, ¿no? Y ustedes, los que están de pie, son muy importantes porque quiero decirles que ustedes representan el talento del mundo futuro. Ustedes, como bono demográfico mexicano, no sé si sepan que aquí en México, en el momento de esta presentación, estarán naciendo en promedio 404 niños, contra 202 en China, contra 60 en Estados Unidos. Quiere decir que este televidente mexicano es el que va a dictar los contenidos del futuro. Este televidente mexicano, nada más les quiero dar algunos números muy, muy rápido, lee 8 libros al año y veo a mucha gente que nos acompaña de escuelas y universidades. Bueno, pues ustedes nada más leen 8 libros al año y cuando son sumamente forzados a hacerlo, desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, visitan 2.300 websites al año. Y aparte de todo, aparte de estos 2.300 websites, leen 1.860 perfiles de Facebook. Este es el nuevo televidente. Este televidente pasa 10.000 horas al año en juegos electrónicos, 11 horas al día, interactuando con tecnología, pasa nada más 5.000 horas de su vida leyendo y pasa 20.000 horas de su vida viendo televisión. Muchas gracias por ponerse de pie. Oye, pues esto nos da pie precisamente, David, ahora para que veamos qué efecto tiene esto, ¿no? Porque estamos viendo lo que se plantea en términos de la lengua inglesa como multitasking, esta posibilidad de estar leyendo y al mismo tiempo hablando, usando la computadora y al mismo tiempo estando viendo un programa de televisión. Y por supuesto, la tecnología abre posibilidades, pero también tiene sus problemas. Y a ti te ha tocado precisamente investigar a fondo ese problema de fragmentación que puede darse en el cerebro cuando estamos ante esta dispersión. Hay varias cosas que vale la pena mencionar. Hoy en día, la manera en que se mide la salud mental de una organización, de una estructura, de una población determinada, está dada por la capacidad de adaptación. Entonces, es innegable lo que dice Nadja en términos de que la tecnología está aquí y está aquí para quedarse y está aquí para ayudarnos. Desafortunadamente, mientras no estudiemos el costo que nos está generando el tener que adaptarnos a esta nueva tecnología, no vamos a encontrar los resultados hasta que sea muy tarde. Entonces, por ejemplo, les voy a mencionar 2 o 3 cosas que se han visto. Un niño que está conectando su cerebro en los primeros 8 años de vida y que pasa tantas horas, como dijo Nadja, en la televisión, va a conectar su cerebro de una manera fragmentada. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes un niño que está viendo una caricatura en la cual una pelota gira. El niño está viendo una fotografía plana o una imagen plana de una pelota, quizá con ciertas sombras, y después alcanza a ver esa pelota que es capturada por alguien más. Hay una ruptura entre el movimiento de la pelota y la captura de la pelota. Este niño tiene que estar llenando estos huecos y mientras lo hace, está generando imágenes desconectadas entre sí. Esto es lo que se ha logrado vincular entre estas experiencias que tienen estos niños a muy temprana edad y la incapacidad más adelante
de tomar decisiones adecuadas, de darle una secuencia lógica a su vida, de ser ordenados o estructurados. Y bueno, claro, no estoy diciendo que esta ni es la única causa ni la más importante, pero tenemos escuelas llenas de niños que tienen déficit de atención y que están siendo medicados constantemente. Y si no entendemos que muchas de estas cosas vienen de fenómenos como este que estoy describiendo, no lo podemos evitar. Entonces, estoy de acuerdo en que la sociedad, ustedes que se pararon, que tienen menos de 35 años, el futuro está en sus manos, pero lo que tenemos que pensar en conjunto es qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de sociedad estamos gestando a través de estos fenómenos que se están saliendo del control, se están saliendo de nuestras manos. Y Nadja, tú estás también en este ámbito que es tan interesante, que es el desarrollo de contenidos y poner a disposición precisamente de un público mucho más vasto estas posibilidades de lectura del siglo XXI, que son los contenidos digitales. En este marco, ¿qué sientes que es necesario estar planteando en ese tipo de contenidos y cómo es que precisamente se desarrollan esos contenidos en función del ojo que está del otro lado? Porque aquí estamos en un problema muy serio. Uno dice, bueno, es que el público demanda esto, pero a la hora de la hora yo siempre he dicho que, por ejemplo, Julio Cortázar nunca se hubiera publicado si hubiera sido un fenómeno mercadotécnico, porque el virus que representa Julio Cortázar no era ubicable para plantear, vamos a hacer una literatura como la de Julio Cortázar. Julio Cortázar plantea, explora un deseo que está dentro del telespectador, que a veces ni siquiera es consciente y que precisamente hace que resuene una comunicación más profunda y se desarrollen contenidos de otra índole. ¿Cómo llegar a ubicar precisamente aquello que a veces se escapa a la estadística para desarrollar contenidos? Es una pregunta interesante y yo la fragmentaría, hablando del tema, en dos grandes partes. Yo creo que por una parte tenemos el tema de calidad y por otra parte tenemos el tema simplemente de que estamos viviendo tiempos exponenciales. Estamos en un proceso de transformación, como el que ciertamente se dio en Egipto, cuando de la tradición, de solamente la educación por medio de imágenes, de símbolos, de la palabra de boca en boca, ¿verdad? Surgió el papiro y luego después, pues, ¿qué podemos decir de Gutenberg? Y yo imagino vivir en aquellos tiempos y pensar el horror que era, ¿no? Cambiar de método de transmisión, y así quiero para atender al segundo punto que lo veamos como la tecnología como un método de transmisión, no como una dictadura sobre el contenido. Yo creo que si hacemos esa gran diferencia, podemos ver al final del día que la tecnología es simplemente un conducto de masificación. El transmitir conocimiento de boca en boca en aquellos tiempos resultó ser algo así como no práctico, así como el día de hoy el conocimiento impreso puede ser un concepto no muy práctico. Necesitamos medios de masificación, ergo los programas que nosotros hacemos para llegar a poblaciones no digitalizadas, inclusive con un nivel de analfabetismo muy, muy alto y poder dispersar conocimiento con mucho más rapidez, generar empleabilidad, generar emprendimiento y educación en márgenes de tiempo mucho más reducidos. Al final del día, la gran pregunta es, ¿qué determina el contenido? Como bien lo mencionabas. Y lo determina obviamente la calidad, ¿no? Tenemos que partir primero del por qué y luego del cómo para determinar la calidad de dicho contenido. Y en este marco, David, pues estamos hablando estamos llegando a un punto muy interesante porque estamos hablando de contenidos y por lo tanto estamos hablando de narraciones. Y las narraciones, las necesidades narrativas son distintas en edades tempranas que en otras edades. Háblanos precisamente de esas investigaciones que nos hablan de cómo decodificamos una narración, porque ese es el problema. Los niños no decodifican de igual forma una narración que un adulto y el problema de las imágenes se vuelve enorme para limitarte también a un mundo.
Sí, totalmente, es un tema apasionante porque si nosotros lo pensamos, un niño nace con esta incapacidad de decodificar el mundo. El psicoanálisis por muchos años nos ha enseñado que es la madre la que le decodifica la vida al bebé, le va traduciendo todas las experiencias que va teniendo. Entonces, esto es importante para algo de lo que decíamos antes. Si un bebé está desde muy chiquito viendo la televisión y ve algún contenido, inclusive un contenido infantil, sin la presencia de un adulto que se lo decodifique y se lo traduzca, la experiencia que va a tener es totalmente distinta. A mí la preocupación que me da con todo esto que está pasando es nuestra incapacidad vincular. Cada vez los seres humanos encontramos más dificultad de vincularnos. Platicábamos anoche en algún momento que hoy en día jóvenes son capaces de decirse las cosas más duras, difíciles, eróticas, grotescas en un chat, pero llegan a una fiesta y son totalmente incapaces de vincularse con el que está al lado. Esto es una preocupación verdaderamente enorme porque sí viene de este tipo de situaciones. Entonces, si una madre es capaz de decodificarle al bebé lo que está pasando, ya sea en la televisión o en cualquier otro medio, o en su vida en general, le va a dar las herramientas que él necesita para poderse vincular. Entonces, un niño, por ejemplo, que está viendo la televisión durante 2 horas, un niño chiquito, con imágenes, con ruidos, con sonidos, empieza a producir ondas de muy baja frecuencia que lo relajan, lo cual puede ser pues, muy bueno para los papás porque pueden dormir 3 horas más en la mañana, ¿sí? Pero para el bebé no es tan bueno, porque una de las cosas que tenemos que desarrollar como seres humanos es nuestra capacidad de decisión. La capacidad de decisión es fundamental para poder hacerla en la vida. Y estos niños que no tienen ondas que deberían de funcionarle como deberían más adelante en la vida, llegan a edades en las que tienen que empezar a tomar autocontrol, autodeterminación, y que evidentemente la autoestima está detrás de esto, y no tienen las herramientas para hacerlo. Ahora, en términos de los contenidos que preguntabas, obviamente los contenidos dependen mucho de la calidad y de lo que uno quiere estar mostrando. Desafortunadamente, algunas de las estadísticas en Estados Unidos hablan de que más del 63% de los programas muestran actos violentos constantemente. La violencia en los medios es terrible. Y la violencia no es nada más ver que matan a alguien o que golpean a alguien. Hay infinidad de formas de violencia. Y cuando los niños son expuestos a esto y no hay quien les decodifique lo que están viendo, suceden 3 cosas. Lo primero es que aprenden que la violencia es un camino. No la pueden distinguir entre realidad y fantasía. Segundo, empiezan a desarrollar una visión negativa y pesimista de la vida debido a la violencia. Y tercero, se normaliza la violencia, se desensibilizan en términos de la violencia. Y esto empieza desde muy tempranas edades hasta edades como las nuestras, ¿no? Que tiene que ver con la falta de acompañamiento. La falta de acompañamiento a una televisión en la que estás frente a la televisión, pero no estás de alguna manera haciendo comunidad con otros televidentes, que parece que entonces por ahí va la clave. Y en este marco, Nadja, algo que me parece muy interesante es que de alguna manera David estaba planteando este tema de la televisión como nana en edades tempranas, y cuando se habla de las posibilidades de la comunicación y de los contenidos en línea, a veces me da la impresión que también dejamos esos contenidos como si fueran una nana, que no está acompañada de otros esfuerzos de televidentes y maestros que tienen que acompañar esta experiencia. Háblanos también de ese problema que me imagino que ustedes lo han vivido, que es el problema de que, bueno, estamos mandando una serie de mensajes, pero realmente estamos haciendo comunidad con ello. ¿Qué has investigado en este marco? Y luego una provocación, porque ya que tú lo estás planteando en términos de provocaciones, creo que nos vas a plantear un ejemplo muy interesante de lo que quiere decir la irrupción de lo digital en nuestras vidas aquí en este marco. Claro. Yo creo que es muy importante entender ante todo, y en esto David ciertamente tendrá muchísimas más opiniones y mucho más educadas que las que yo pueda exponer, que el cerebro humano tiene una plasticidad enorme, ¿no? Entonces yo con esto compensaría un tanto esto que está sucediendo del bombardeo tecnológico al que estamos siendo sujetos. Realmente, pues hay mucho que decir sobre diferentes bombardeos por los que ha pasado la humanidad en este tema y cómo ha evolucionado por medio de procesos 100% de adaptación.
Nosotros sabemos el día de hoy, como compañía y al estudiar esto de los contenidos electrónicos y los contenidos digitales, que simplemente la sinapsis de este televidente y de este usuario de tecnología, que son todos ustedes, es muchísimo más rápida y más cambiante y se está reruteando todos los días, ¿no? David nos podrá ilustrar un poco más sobre el tema, pero lo está haciendo simplemente porque la cantidad de información a la que es sometida es muy diferente a la que el ser humano era sometido antes. Nada más para darles un ejemplo, y ahorita procedemos al reto tecnológico, ¿no? Sí. Para darles un ejemplo, el ser humano en el siglo XVIII era expuesto en toda su vida a la cantidad de información que el ser humano el día de hoy es expuesto en una semana de lectura del New York Times o del Reforma. En una semana, en el siglo XVIII, el ser humano lo aprendía todo eso en toda su vida, ¿no? Y más o menos lo que les quería decir, yo aquí traigo el poder, ¿no? Igual que lo que traen ustedes en todos sus bolsillos. Me pidieron que usara esto. Si me voy a Siri y le pregunto, ¿quiénes de ustedes saben lo que es un exabyte? Sí. Bueno, seguramente está en telecomunicaciones, porque nada más fue una persona para dos personas para nuestro público televidente, ¿no? Que levantaron la mano. Bueno, preguntémosle a la tecnología qué es un exabyte, ¿no? Good morning, Siri. Good morning to you too. What is an exabyte? Let me have a look. Okay, I found. What is an exabyte? Here is what I found. Can you read it to me, please? The exabyte is a multiple of the unit byte for digital information. The prefix exa indicates multiplication by the sixth power La of 1000 multiplicación out 10 de the International System of Units, SI. Therefore, 6.000 1 exabyte is 1 unidades. quintillion bytes. ¿Qué A es related un unit, centillón de each bytes? using a binary prefix, is Utilizando un 1024 bytes, about prefijo de 15% larger. 15% más grande Ok. que un terabyte. Los señores que nos acompañaron, los dos que levantaron la mano, ¿están de acuerdo? Un exabyte es un quintillón de bytes, ¿verdad? Un quintillón de bytes. Yo no sé quién puede contar tan alto, ¿verdad? Pero seguramente los tecnológicos lo podrán hacer. No había en términos tecnológicos esto. La humanidad del día de hoy produce al año 4 exabytes de información. Esto que, o sea, un exabyte es un quintillón en una medida informática, ¿verdad? Nosotros producimos 4 al año. Ahí está el problema. Bueno, ahí está el problema, tenemos que adaptarnos, pero lo más interesante es que si lo medimos en términos históricos, nos damos cuenta de que en los últimos 5,000 años se produjo, en los últimos 5,000 años, lo que estamos produciendo por año en información. Entonces, tenemos que utilizar esta plasticidad porque no tenemos otra alternativa. Tenemos que generar sinapsis y rutas mentales y saberlas atender rápidamente. Y lo estamos haciendo. Como ser humano, como cerebro humano, tenemos toda la capacidad de crecer con eso, si no, el mismo cerebro humano no hubiera generado esta capacidad informática, ¿no? Y fíjate que para eso precisamente existen los canales. Digo, no es por nada que existe Canal 22, porque es una forma también de poner en ruta cierta información, discernir, hacer curaduría de qué información es válida. Esa es una forma en la que de alguna manera estamos organizando la información, que por cierto, hablando de lo de Siri, la información que se maneja es maravillosa. Yo alguna vez le pregunté a Siri, Siri, te amo, y me contestó Siri, seguro le dices eso a todas. Bueno, ese es el poder de la información que está fluyendo de maneras fantásticas. Pero el gran problema al final del día entonces es cómo organizamos esa información, David. Porque obviamente hay también algunas posibilidades de esto que bien apunta Nadja en términos de plasticidad. Obliga al cerebro a jugar con posibilidades que tampoco habíamos desarrollado.
Y aquí, parafraseando también a Antonio Machado, podríamos decir, se hace cerebro al pensar. Entonces, hablemos de las posibilidades que también nos genera. Ciertamente el cerebro es plástico y creo que pues, todo lo que estamos acá lo hemos vivido de distintas maneras. Lo que a mí me preocupa es que el cerebro no es infinito y que hay un límite de lo que uno puede lograr. Cuando hablamos de esta cantidad de información, a mí se me hace que lo más importante es cómo discierne uno esta información. Número uno, quién la está usando, porque yo quisiera saber cuánta gente realmente utiliza aquí esta tecnología para educarse mejor, para ser mejor persona, para tener una moral distinta, porque eso solamente viene del vínculo humano. Las únicas experiencias que realmente tienen valor son las experiencias afectivas. Hay un estudio muy interesante, no recuerdo el autor ahorita, pero un experimento muy interesante que se hizo en términos de aprendizaje. En una clase de teledistancia, en donde hay una computadora y se les da una información muy importante a los alumnos, y otra clase en donde hay un maestro presencial y se les da la misma información a los alumnos. Y se les hacen exámenes al día siguiente, al mes, a los 3 meses y al año. ¿Quién creen que retuvo más la información? Pues aquellos que tuvieron una clase presencial. Hay algo acerca de este vínculo humano que genera una experiencia distinta. Y si yo tengo razón, y los científicos tienen razón en decir que lo que define la forma en que nuestro cerebro funciona es la experiencia, y dentro de esta la experiencia afectiva, la experiencia humana, entonces lo que estamos cortando con la tecnología, y tenemos que buscar una solución, no estoy diciendo que hay que cortar la tecnología, hay que buscar una solución, pero lo que estamos dejando afuera es la experiencia humana. De hecho, Nadja, tú has desarrollado programas que tienen que ver también con la disminución de la violencia. Entonces, lo que te pregunto es, ¿dónde está colocado esta posibilidad de contacto ya vivencial con otros seres humanos en los modelos que están explorando? Están, por supuesto, las posibilidades de las exploraciones en línea, están una serie de datos maravillosos ahí, pero ¿cómo hacen para que al final del día, si estamos hablando de programas para reducción de la violencia, efectivamente suceda y no se quede en una nube que está ahí, está muy interesante como información, pero que no toca nuestros cuerpos, no toca nuestras almas, no toca realmente la forma de codificar todo ese conocimiento? Claro, pues es un tema de simple desarrollo pedagógico contra mecanismos tecnológicos, ¿no? Yo estoy persuadida de que el ser humano es gregario y de que nuestra juventud tiene una tendencia gregaria que no va a desaparecer ni con el iPhone 17. No va a suceder. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Malasia y me llamaba mucho la atención que los grupos de jóvenes convivían entre ellos en lugares de interacción social, no en escuelas ni en centros de trabajo, y realmente estaban comunicados con otros jóvenes. Te doy un ejemplo. Nosotros generamos el año pasado una gran plataforma que se llama YouHub. Y en YouHub lo que hacen los jóvenes, el bono demográfico, sobre todo de Estados Unidos, es que colaboran en línea y pueden desarrollar más información todavía, ¿no? Pero lo hacen en un modelo gregario de comunidad. Lo hacen por medio de este método que se llama crowdsourcing, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo generar, por ejemplo, para un noticiero en YouHub, el número de reporteros que tengo en este salón. Y cada quien me va a dar una perspectiva diferente. Y sin la convivencia esto no se da. Lo mismo con la educación. El día de hoy en Latinoamérica estamos utilizando modelos híbridos de aprendizaje. En mi punto de vista, a lo mejor muy diferente al científico, pero en términos prácticos, yo creo que estos modelos funcionan un poco mejor porque no estamos en Latinoamérica completamente digitalizados, no porque nos haga falta el contacto humano o físico. Al estar completamente digitalizados llegaremos probablemente ahí y el contacto humano de la educación híbrida se dará en otros segmentos de nuestra vida o en otras oportunidades de convivencia. Por ejemplo, la invención, históricamente, ¿no? La invención históricamente es un modelo comprobado científicamente de 7 conceptos.
Son 7 y así lo son. Entonces, lo que sucede es que si yo hubiera inventado el foco, ¿verdad? La electricidad, bueno, pues a lo mejor no estaría hablando de educación en primer lugar, pero si yo lo hubiera inventado, no lo hubiera inventado sola. Yo hubiera inventado el foco, ciertamente, ¿no? Y lo hubiera llegado Tesla a decirme que él lo inventó. Pero alguien más hubiera inventado el cableado necesario para hacer que ese foco funcionara y alguien más hubiera inventado las plantas que habilitan ese cableado, etcétera, etcétera. El día de hoy, esta convivencia humana es la que hace posible la dispersión de ideas y de contenidos de forma más rápida. En otras palabras, es poquito como que al revés. Entonces, por ejemplo, sale, no sé, la marca más grande de películas en internet, que no voy a decir nombres, pero empieza con N y termina con Flix, ¿verdad? Entonces, salen al mundo y dicen, le pago tanto dinero al inventor de mi futuro, a la persona que me diga cómo voy a competir eficientemente contra todos estos modelos tecnológicos que me están robando mercado, sin decir nombres tampoco, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Y salen 2 grupos de diferentes lados del mundo, cada grupo de 7 personas con exactamente la misma idea. Entonces Netflix le tiene que pagar a 2 grupos de personas. 2 grupos de personas de 7 cada uno, que pudieron convivir por medio de la tecnología y del crowdsourcing, porque sucede, y aquí es donde está lo misterioso, que nunca antes ninguno de los miembros de cada equipo se habían conocido. Sucede que hablaban diferentes idiomas y que vivían en diferentes países, que tenían diferentes edades y y pertenecían a diferentes grupos socioeconómicos, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que ir apareada con la misma estructura humana, no nada más en la forma en la que convivimos, sino también concatenada a nuestros comportamientos históricos, etcétera. Hay ciertas cosas, podemos hablar de extremos y no extremos, pero ciertas cosas que seguramente no cambiarán, como esa convivencia en crowdsourcing y en otros elementos. Bueno, aquí estás hablando de algo que es muy interesante, que son las posibilidades de revolución de conocimiento que se da simple y sencillamente cuando, por ejemplo, yo nada más quiero pensar qué hubiera pasado si Einstein y Niels Bohr, en vez de cartearse, hubieran estado utilizando correo electrónico. La aceleración del conocimiento, el tener que esperar que viene una carta cada 3 meses y entonces luego pongo otro input, por supuesto ahí perdemos mucho de conocimiento. Y esto nos habla también de las bondades de la tecnología, de las bondades del conocimiento, y en este marco yo te quisiera preguntar cómo se puede utilizar o cómo se está utilizando en tu campo de investigación precisamente la tecnología, las posibilidades de televisión o de televidentes nuevos para jugar a otras ideas, para potenciar eso que tú ves como un gran peligro que ocurre cuando estamos fragmentados, para potenciar las capacidades del ser humano y no para fragmentarlo. Como yo lo decía al principio, evidentemente la tecnología está aquí y tiene unas ventajas extraordinarias. Esto que tú platicabas, Nadja, es increíble, ¿no? No solamente en el campo de la educación, de la física, en el campo de la biología también. ¿Cuántos grupos no están trabajando alrededor del mundo hoy en día, alrededor del ébola, y están compartiendo información constantemente, ¿sí? Vamos a meter ahí un pequeño paréntesis que tiene que ver con los intereses tanto científicos como económicos que hay en el mundo, que desafortunadamente también rigen algunas de estas cuestiones, pero que en general, si lo pensamos como en buena fe, estos intercambios generan una cantidad de información que es muy útil, que sí es utilizada de una manera positiva. En el mundo médico, por ejemplo, hoy en día, bueno, la cantidad de aplicaciones que hay para poder accesar a los pacientes, para que los pacientes lo puedan accesar a uno, para poder darle seguimiento a cosas muy complejas, es enorme. Ya no digamos en investigación, ¿no? La cooperación que se da entre distintos equipos de trabajo, entre distintas universidades, la información que está accesible, y vuelvo a repetir lo que dije antes, discernir cuál información es válida y cuál no es válida es un problema muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchísima gente a la hora de estar investigando el tema que sea, es muy difícil definir o evaluar
qué información es válida. Pero yo quisiera regresar a esta parte. Cuando yo empiezo a hablar al principio de lo que sucede con los niños, no es lo mismo de lo que sucede con los adultos. Si los adultos aprendemos a manejar, y no quiero hacer esta diferencia tan común que hace la gente entre los niños que nacen con el teléfono en la mano y los adultos que nos cuesta más trabajo, porque eso se puede sortear. Yo hablo de las capacidades mentales que tiene una persona después de los 25 años y las que tiene un niño cuando tiene 7 o 8 años. Les voy a dar 2 ejemplos, si me permites. Se hace una investigación, por ejemplo, con unos ratoncitos, ¿sí? En los cuales ustedes, si ponen a un ratón en un laberinto cuadrado, normalmente caminan alrededor, cerca de las paredes, ¿sí? Y exploran el territorio de esa manera. Muy rara vez se cruzan por en medio. Ponen a un ratoncito 6 horas frente a una televisión que les da estímulos visuales y estímulos auditivos, lo vuelven a poner en el laberinto y hay un caos absoluto en cómo se está moviendo, ¿sí? No necesariamente la investigación animal se puede traducir en investigación humana, sin embargo nos dice algo muy importante. Entonces a alguien se le ocurre hacer una investigación con humanos con algo parecido y ponen a un niño de 3 años, 4 años enfrente de una televisión un par de horas, y ponen a otro niño enfrente de una pared en blanco un par de horas. ¿Y qué creen? Generan las mismas ondas cerebrales, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo es que hay algo que ocurre tan temprano en la edad, en la vida, que hace que los seres humanos de alguna manera generemos o no generemos, no solamente neurológicamente, sino psicológicamente, las herramientas que nos van a permitir enfrentar al mundo más adelante o no. No solamente necesitamos hablar muchos idiomas y conocer la tecnología para hacerla en la vida, necesitamos tener una conciencia humana que incluye una conciencia moral, que incluye la capacidad de vincularnos, y eso es lo que a mí me preocupa, que en esa edad tan temprana no está sucediendo. Y bueno, esto nos habla entonces de este problema. Estamos hablando de que nos tenemos que adaptar al cambio y están ahí una cantidad impresionante de estímulos. ¿Qué hacer desde el punto de vista de que vamos a hacer disponibles contenidos como nunca a nivel masivo para que eso sí se decodifique? Es decir, podemos conformarnos con decir ya encontrarán alguna forma de decodificarlo, porque esto estamos planteando es parte de la evolución y va a haber alguna forma de volver a restablecer las redes neuronales, utilizar la plasticidad. Pero por el otro lado, en términos de comunicadores, ¿qué podemos hacer para que precisamente no se pierda esta dimensión tan importante que es que al final del día volvamos a recuperar una sensación de narración integrada? Estamos ante el mar de la información, nos fragmentamos en ese mar de la información, ¿cómo nos recuperamos? Pues yo creo que hay una sola respuesta, sobre todo como comunicadores. Yo considero a mi compañía una compañía de comunicación, a lo mejor en contenidos sociales y de educación, pero al final del día estamos comunicando un mensaje con un objetivo, ¿no? Lo que sucede con los comunicadores es que nos confundimos un tanto y nos comprometemos a esta carrera de estar cambiando constantemente, tratando de adaptarnos a este bono demográfico que veíamos aquí en nuestro auditorio, ¿no? Y yo creo que debe de ser como de ellos hacia nosotros. Entonces, la respuesta es única y la respuesta está en el usuario final, en ese ojo que tú mencionabas al principio para volver círculo completo, ¿no? Atiende a la solución del problema que David planteaba y a la solución también de los contenidos y cómo dictaminar la calidad de los mismos para que llegue hacia la persona adecuada. El único truco es la individualización. Es una experiencia individual, única, céntrica en el usuario final. Y ahorita te voy a decir cómo le hacemos, porque entonces tendríamos que tener 540 millones de televisoras diferentes atendiendo con nombre y apellido a cada uno. Un canal para cada persona. Sí, un canal para cada persona, pero es posible. Es posible, precisamente la tecnología misma lo habilita. En lugar de estar cambiando un medio de comunicación consistentemente, la tecnología misma lo habilita, no sé cómo se diga en español, ¿no? Pero los dos señores aquí, expertos, no lo pueden decir, por medio, por ejemplo, de crawlers, ¿verdad? En español se diría como que gateadores, ¿no? Que no es muy apropiado, pero por medio de crawlers, y adaptan la experiencia tecnológica en
en una solución muy, muy individual, hecha a la medida de cada usuario, sabiendo, como lo hacemos nosotros, al dispersar estos contenidos, quién está tocando nuestra puerta tecnológica, quién está prendiendo ese televisor. Volveremos un poco al tema de nuestra plática magistral que tuvimos hace un momento de las multipantallas, ¿no? Tendremos la experiencia de segundas pantallas cuando todos nuestros comunicadores sepamos por medio de un crawler a lo mejor quién es, qué consume, porque al final de todos, pues, al final del día, pues hay patrocinadores detrás de este esfuerzo, ¿no? ¿Qué consume? Pero también, ¿qué nivel socioeconómico tiene? ¿Qué nivel de alfabetismo tiene? ¿Qué experiencia puede enriquecer su vida? Y también darle elementos por medio de tecnología de segundas pantallas, etcétera, para que este crowdsourcing construya nuevos conceptos y construya un nuevo ámbito de cooperación en la educación, en el crecimiento social, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta para mí es la individualización del contenido y la calidad simplemente la dictamina, la capacidad que nosotros comunicadores podamos desarrollar para hacer de la televisión, de la computadora, de la misma movilidad en el teléfono celular, una experiencia única, hecha completamente a la medida para cada uno de nuestros televidentes, ¿no? Para cada uno con nombre y apellido. Y que además explore lo que a veces ni siquiera nosotros como televidentes hemos todavía decodificado en términos del deseo que realmente está latiendo en nuestra profundidad y que a veces el arte tiene la capacidad de articular, porque eso es lo interesante. Precisamente por eso el arte, Ezra Pound decía que el poeta es la antena de la raza humana, de la especie humana, porque se adelanta al tiempo. Y en este sentido es muy importante ir viendo aquello que pulsa más allá de la estadística y de el tratar de ubicar qué es lo que está detrás de ese ojo, que es una conciencia que está también explorándose, que no se ha descubierto del todo. Y para finalizar, David, precisamente de eso estamos hablando, de las posibilidades que también puede tener en el nuevo televidente una televisión que apele a los recursos del arte. ¿Por qué sería importante el arte en este contexto de crear y cerrar patrones en el cerebro para abrir mundos en vez de fragmentarlos? Bueno, el arte indiscutiblemente es una de las manifestaciones humanas más excelsas y es una de las maneras en las que los seres humanos reparamos mucho del daño en este país con tantas complicaciones hoy en día. El arte es una de las cosas que rescata al ser humano, ¿no? Hay muchísimos estudios que hablan de los efectos de la música, de la literatura, de la lectura, de la literatura, no solamente de la escucha, de la literatura, sobre el ser humano, no solamente sobre su neurología, sino también sobre su psicología. A mí se me hace muy importante esto que está diciendo Nadja de los contenidos, ¿no? Los contenidos son una cosa crucial. Sin estar en favor de la prohibición, ni mucho menos, a mí me llama mucho la atención que tenemos una legislación increíble para la venta de alcohol y de algunas drogas y de tabaco y demás, pero no tenemos ninguna legislación para la venta de juegos, de videojuegos, en donde el daño que eso le hace a los niños y a los jóvenes es brutal. Entonces, como conclusión, yo lo que diría es, hay muchísimas cosas que se están haciendo y grupos como el tuyo, Nadja, está haciendo un trabajo increíble, muy, muy importante. Ojalá pudiéramos encontrar una coyuntura en la cual la ciencia y estos grupos pudiéramos seguir investigando lo que está sucediendo, porque realmente no podemos ser inocentes y decir la tecnología está padrísima, pero no estamos pagando ningún costo por ella. Yo creo que estamos pagando un costo muy alto y que la sociedad que nos espera en unos años no necesariamente es a la que le quisiéramos apostar. Claro. Nadja, simple y sencillamente para cerrar precisamente este concepto, ¿cómo concibes pues estas posibilidades de comunicación en donde el arte también aparece no con el deseo que conocemos, sino con el deseo que nos está esperando en el futuro? Algo que me llama mucho la atención, voy a volver y semirromper parte de lo que dije, nada más por la excepción de la cultura y el arte. Mira, vivimos en un mundo tan cambiante, en un tiempo tan exponencial, que se me hace que es un regalo haber nacido ahorita y no hace 2 siglos, 3 siglos, ¿no? Que todo el conocimiento técnico, por ejemplo, de los que nos acompañan, que el día de hoy
van a una escuela, todo el conocimiento técnico que ellos absorben en el, digamos, en el primer año de carrera, ¿no? Para el tercer año de carrera, el 50% de ese conocimiento está obsoleto. Entonces van como que alcanzando algo inalcanzable, ¿no? Porque estudias algo más, se obsoletiza, estudias algo más, se obsoletiza. Claro. La premisa básica de un cerebro humano centrado, desde una perspectiva más filosófica que científica, y desde la perspectiva que nosotros atendemos al tratar de dispersar contenido pues vendible, en pocas palabras, ¿no? Y que sea de beneficio para lograr algo, como la reestructuración de un tejido social descompuesto, etcétera, etcétera. Es esta, y es esta porque el arte y la cultura no mutan, van haciendo complementos nuevos a ellos, ¿no? Uno, no con tanta rapidez, pero dos, si yo escucho una gran pieza musical del siglo XVII, va a resonar en mí de la misma forma que resonó en generaciones anteriores, ¿verdad? Si yo o sea, sin saber mucho inclusive de pintura, yo no sé nada de pintura, ¿no? Si me pongo a observar una obra maestra, seguramente tocará a mí fibras que la tecnología misma no podrá tocar. Y de ahí abre un comienzo que como ser humano me va a permitir, o mejor dicho, me va a enseñar que me puedo permitir aprender cosas nuevas. Por eso en todos estos programas tecnológicos que nosotros dispersamos para controlar el crimen, para incrementar la empleabilidad o el emprendimiento, etcétera, etcétera, en todos ellos siempre hay una gran base de arte, de cultura y de deporte. Eso no cambia. Y creo que con este apunte, en donde estamos precisamente explorando las nuevas posibilidades, las que verdaderamente sí nos puede abrir la tecnología, estamos hablando de que acudimos a lo eterno en el ser humano, lo que no cambia, lo que tiene que ver con verdades que explora el arte, que explora la belleza, que explora la imaginación. Y para finalizar, pues de lo que se trata, yo creo, si podemos concluir de alguna manera, es plantear que el nuevo televidente, la nueva televisión, al final del día están en función de narraciones que vuelvan a despertar la sonrisa de la inteligencia. Agradecemos profundamente a Natka y al doctor David Schidlow su presencia aquí. Gracias. Gracias.